capítulo 8. Muy bien. Se habla de la palabra de Dios, ¿verdad?, como el libro más leído de todos los tiempos. De hecho, es el libro más vendido y el libro más leído. Es el dato que se da, ¿verdad?, las estadísticas, que es el libro más vendido y el libro más leído. Pero aún con esta buena noticia, se habla que todavía hay miles y miles de cristianos que nunca han leído toda su Biblia, toda la Biblia una sola vez en su vida cristiana. Y un gran porcentaje de cristianos no la leen periódicamente. Yo quiero predicar, hermanos, acerca de esto. Hay una necesidad, ¿verdad?, de leer, de estudiar la palabra de Dios. Y sentí de Dios predicar y tomé este texto porque ahí vamos a leer el texto. Dice Amós, caray, lo tenían otro, Amós capítulo 8, versículos 11 y 12. Vamos a leer estos dos versículos. ¿Cuántos lo tienen en esta tarde? Amós 8, 11 y 12. Dice así la palabra de Dios: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová, y no la hallarán. Amén. Vamos a orar por este sermón. Ayúdenme, por favor. Padre celestial, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que tú unjas tu palabra, unge mis labios y mi corazón, Dios, y que nuestros oídos estén atentos, y todo aquel, Dios, que escuche este sermón, Dios, oh Señor, en internet, Dios, que sea la convicción de tu Espíritu Santo a sus corazones. En el nombre de Cristo te doy gracias por todo lo que vas a hacer. Amén. Hambre por la palabra de Dios es el título de este mensaje en esta noche de Dios. Quiero hablar en primer lugar hambre espiritual. Vamos a hablar del hambre espiritual, ¿verdad? El versículo 12 del texto dice: E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Aleluya. Aquí está hablando, ¿verdad?, de que habrá un tiempo donde los seres humanos van a querer escuchar, amén, palabra de Dios, van a desear escuchar, pero dice que no va a haber quien predique, no va a haber predicadores. ¿Por qué no va a haber? Porque la iglesia ya no va a estar sobre la tierra, ¿verdad? Ya no va a haber predicación, ya no va a haber servicio, ya no va a haber reuniones. Amén. Dice que habrá una hambre. Aleluya. Ahora, Cristo habla del hambre espiritual de una manera muy contundente en el Evangelio de San Juan, capítulo 6. Vámonos ahí a San Juan, capítulo 6, versículos 30 al 35, por favor. Dice de esta manera, San Juan 6, 30, 35. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Aquí Jesús está hablando, ¿verdad?, de algo espiritual, ¿verdad? Está hablando en términos espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, los judíos, hermanos, ellos no alcanzaban a mirar la gran necesidad espiritual que ellos tenían. Pero Cristo les muestra la necesidad de comer el pan de vida, que era Él mismo. Por eso le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás en esta noche.
Ahora los judíos, hermanos, ellos hablaban del maná que Dios les dio a sus padres durante 40 años en el desierto. Durante 40 años Dios, ¿verdad? Cada mañana, amén, descendía ese alimento sobre el desierto, ese maná, ¿verdad? Que era una especie como de hojuelas. Ellos lo recogían por porciones, según la familia, según los miembros de la familia. Ellos recogían esa porción y todas las mañanas aparecía ese maná como si fuera el rocío, ¿verdad?, de la mañana, y ellos lo recogían. Durante 40 años Dios los alimentó con ese maná y ellos sobrevivieron en el desierto. Aquí están los judíos diciéndole al Señor que ellos, sus padres fueron alimentados, ¿verdad?, con ese maná del cielo mientras iban peregrinando rumbo a la tierra prometida. Pero escuchen la palabra de Jesús, San Juan 6, ahí mismo, el versículo 68, el versículo 58, perdón. Dice así: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Jesús le dijo: sus padres comieron ese maná, pero murieron. Todos murieron en el desierto. Amén. Les dice: ciertamente ellos comieron este pan, ellos comieron el maná en el desierto, pero todos murieron. Jesús le dice: el que coma de este pan no morirá eternamente. O sea, el que coma de mí, le dice el Señor, no morirá eternamente. Ese es el pan verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hay un hambre espiritual, hermanos, iglesia, en el corazón del ser humano. Esa hambre espiritual no se satisface con la comida, no se satisface con el pecado, no se puede satisfacer con los placeres, no se puede satisfacer con los vicios, con el dinero, con el sexo, no se puede satisfacer con nada de estas cosas. Por más que los seres humanos, ¿verdad?, buscan y buscan, amén, involucrarse en todas estas cosas, en todos estos placeres, hay gente, ¿verdad?, que no puede estar cada fin de semana, tienen que estar, amén, alimentando su carne en placer del mundo, en fiestas, en antros, en cantinas, amén, en borracheras, en tantas cosas, ¿verdad? Sin embargo, estas personas no pueden llenar su vacío en su corazón, no pueden llenar esa hambre, por más que ellos, amén, cada semana estén involucrados en esto. Usted los puede mirar, usted puede ver en estas personas una gran necesidad de Dios, tienen muchos problemas, no pueden salir de los problemas, están vacíos. Por más que andan en estas cosas del mundo, están vacíos, son infelices, no tienen paz, no tienen felicidad, no tienen alegría, no tienen satisfacción. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Por qué? Porque el hambre espiritual no se puede satisfacer con nada de esto, iglesia, gloria al Señor. Puedes comer todo esto y al final morirás, dice el Señor. Puedes comer de todo lo que el mundo te ofrece y al final morirás. Puedes comer el maná 40 años, pero al final vas a morir. Los que comieron del maná en el desierto murieron. Pero el que come el verdadero pan, o sea, Jesús, la palabra de Dios, vivirá eternamente, porque Jesús es la palabra. ¿Cuánto dicen? Jesús es la palabra de Dios. Juan 1 dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, cuando yo estaba haciendo esto, estaba pensando en algunas comidas que como que no llenan. Por ejemplo, la comida china, ¿verdad? O sea, la comida china no, como que rápido se baja. Usted puede comer, ¿verdad?, una porción de comida china y a las 2-3 horas como que se le baja rápido, como que no llena. Igual el ceviche, ¿verdad? El ceviche luego como que luego se baja, ¿verdad? Solo calman el hambre, ¿verdad? Cuando nosotros comemos ceviche, ¿verdad?, un domingo, mediodía, amén, ya como a las 4 de la tarde y empieza a darnos hambre, 5 de la tarde, antes de venir a la iglesia. Y en la noche pues con más ganas, porque como que son comidas que luego se bajan, como que no quitan el hambre. Así son los placeres del mundo, luego se bajan, no quitan el hambre espiritual. ¿Cuántos están conmigo? Así son los placeres del mundo, iglesia. En Mateo 4:4 Jesús dijo estas palabras. Mateo capítulo 4 versículo 4, vea conmigo ahí. Dice: Él
respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Hay un hambre espiritual en los seres humanos, iglesia, que solo se puede satisfacer con las cosas de Dios y con su palabra esta tarde, con su palabra. Entonces yo me introduzco, amén, con este primer punto, porque realmente lo que yo estoy tratando de hablarles, iglesia, amén, esta tarde es acerca de la necesidad de la palabra de Dios, de tener hambre por la palabra de Dios. Y quiero hablar en segundo lugar, hambre por la palabra de Dios. La gente allá afuera no puede satisfacer esa hambre espiritual. Nosotros nunca las pudimos satisfacer cuando vivíamos en el mundo, cuando vivíamos lejos de Dios. Yo no pude satisfacer esa hambre espiritual. Por más que, amén, busqué aquí y allá, no pude satisfacerla hasta que vine a Cristo y empecé, amén, a probar las cosas de Dios. Por eso, hambre por la palabra de Dios. En nuestro texto, Amós capítulo 8, versículo 11, vamos a leer una vez más. El versículo 11 dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Dios dice: voy a enviar hambre a la tierra, pero esa hambre va a ser de oír la palabra de Dios. Esa hambre va a ser por la palabra de Dios. Ahora, esta es una profecía que yo creo que ocurrirá después del arrebatamiento de la iglesia, porque dice, ¿verdad?, que las personas buscarán la palabra de Jehová, pero no la hallarán. Pero escúchame bien, iglesia, el hambre por la palabra de Dios debe ser en este tiempo, debe ser hoy, el hambre por la palabra de Dios. Debe haber un hambre en la gente, en el pueblo de Dios, en los cristianos esta noche. Debe de haber un hambre. Aleluya. Cada hijo de Dios debe tener hambre por la palabra de Dios. Debe haber un anhelo por la palabra de Dios, por las cosas de Dios, como escribió el salmista: como el siervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. ¿Verdad? Debe de haber esa necesidad, esa hambre por las cosas de Dios, por la palabra de Dios. Debe haber un aprecio por las cosas de Dios, un valor por las cosas de Dios. Eso es lo que está diciendo esta escritura, gloria al Señor. Dios dice: voy a enviar hambre a la tierra, pero hambre por la palabra de Dios. Aleluya. Debemos de tener hambre por las cosas de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amar la palabra, amar su palabra, amar sus leyes, atesorar sus mandamientos, valorar sus mandamientos, valorar sus enseñanzas. Debe de haber esa hambre. El Salmo 119, hermanos, está lleno de grandes enseñanzas. Y hay una porción ahí, Salmo 119, vamos a abrirnos ahí, Salmo 119. Vamos a leer versículos 97 al 105, por favor. Dice así, versículos 97 al 105. He leído ya en algunas ocasiones esta porción, pero vamos a leerlo. Dice así: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es en ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En pocas palabras, o en otras palabras, lo que el salmista está hablando aquí, ¿verdad?, es un hambre por las cosas de Dios, por la palabra de Dios, por los mandamientos de Dios, por las leyes de Dios. Él está hablando de esa necesidad que debe tener todo hijo de Dios, todo cristiano esta noche. De esa gran necesidad, de ese gran anhelo, amén, de tener ese anhelo por la palabra de Dios. Proverbios capítulo 3, versículo del 1 al 8 dice:
Vamos a leer, dice estas palabras, el sabio Salomón nos deja esta enseñanza, Proverbios 3 del 1 al 8. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Está hablando, amén, Salomón está hablando, hermanos, de esa necesidad, ¿verdad?, de la palabra de Dios, de adquirir sabiduría, amén, de ser bendecidos, amén, de reconocer a Dios, las cosas de Dios esta noche. Pero esa hambre es algo que nosotros tenemos que cultivar. Aleluya. Escuche esta siguiente nota o esta noticia, ¿verdad? Usted sabe, en China, amén, China, hermanos, ha sido un país muy golpeado por el comunismo, donde ha sido difícil establecer iglesias cristianas. Muchos cristianos fueron perseguidos durante un tiempo, ¿verdad? Los mataban, los asesinaban. Bueno, dice, cristianos son impactados al ver a chinos cristianos llorar cuando reciben su primera Biblia. Dice, un video publicado por Christian Concert International en su sitio web y los medios sociales este mes provocó una conmoción entre los estadounidenses. Muestra a los cristianos chinos llorar cuando reciben su primera Biblia. Dice, cuando las cajas fueron abiertas, todos convergen en la caja para garantizar que recibieron su primera copia. Cada uno de ellos sostuvo la Biblia, la besó y lloró. Ellos finalmente recibieron el libro que da vida. Esto es algo real, sucedió en China. Hay videos, hermanos, hay muchos videos donde ellos reciben esa Biblia y ellos empiezan a llorar. Para ellos abrazan la Biblia, la besan. Oh, es algo, amén, es tan tremendo para ellos recibir una Biblia. Eso es tener hambre por la Biblia, por la palabra de Dios. Hermanos, ellos, amén, cristianos chinos han sido muy golpeados, perseguidos por su cristianismo, por sus convicciones. Así que llegaron esas Biblias y ellos están, hermanos, aleluya, llorando porque tienen una Biblia. La Biblia contiene la vida de Dios, cuando dicen amén. Por eso tenemos que tener hambre por ella. En el libro de San Juan, capítulo 6, vamos a leer el versículo 63. Una vez más, ahorita leímos algo de ahí. San Juan 6, 63 dice el Señor estas palabras: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dice el Señor. Oh, iglesia, las palabras de Dios son vida. Gloria a Dios. La Biblia contiene la vida de Dios. Donde llega la palabra de Dios empiezan a suceder milagros sobrenaturales. Por eso hay una necesidad de tener hambre por la palabra de Dios. En América, hermanos, es un continente donde tenemos mucha facilidad para todo. Oh, somos el continente, hermano, donde tenemos libertad, amén, para ser cristianos donde sea. No es como en los países musulmanes de allá del oriente, ¿verdad? Los países asiáticos, comunistas. Oh, hermanos, tenemos el gran privilegio de que aquí, amén, en México y en otros países latinos y en Estados Unidos no hay persecución contra los cristianos. No hay persecución contra las iglesias cristianas. Salvo en algunos ranchos, ¿no?, que como sucedió allá en Chamula, Chiapas, un tiempo atrás, unas décadas atrás, donde asesinaron a muchos cristianos y a pastores. Pero en general México es un país libre donde podemos, donde sea, ponernos a predicar. Hay países donde nadie está prohibido. Si alguien se pone a predicar, lo meten al bote o a la cárcel. Amén. Pero tenemos nosotros esa gran libertad. Tristemente, con toda esa libertad que tenemos, pocos cristianos
tienen hambre por la palabra de Dios. Pocos cristianos leen su Biblia esta noche. Por eso yo quiero hablar en el tercer punto, cómo cultivar el hambre por la palabra de Dios. Porque esto es algo tremendo, iglesia. Muchos cristianos batallan para tener hambre por la palabra de Dios, o simplemente no tienen el hábito, ¿verdad?, de estudiar, el hábito de la lectura de la palabra de Dios. Y con tanto entretenimiento que hay, olvídese, iglesia. Así que en este punto yo quiero hablarle algunas cosas, cómo podemos cultivar esa hambre por la palabra de Dios. Lo primero es orar a Dios. Tenemos que orar. Tenemos que decirle a Dios: Dios, ayúdame, Señor, dame una hambre por tu palabra, ¿verdad? Yo estoy seguro que hay muchos cristianos en nuestras iglesias, en todas las iglesias. Hay muchos cristianos que no leen la Biblia regularmente. Es más, nunca la leen. Solamente cuando van a la iglesia y la llevan, y cuando se leen los textos. Pero hay cristianos que regularmente no la leen. Y hay cristianos, ¿verdad?, de muchos años que nunca la han leído toda. Entonces, lo primero que yo considero importante es orar a Dios. Decirle al Señor: Señor, dame hambre por tu palabra. Cuando dicen amén. Yo creo que Salomón, cuando oró por sabiduría, al mismo tiempo Salomón oró por hambre, por las leyes y enseñanzas de la ley de Dios. O sea, la misma palabra. Él oró también por esa hambre. Yo creo que él lo hizo esta noche. Así que nosotros tenemos que orar a Dios por entendimiento. Jeremías 33:3 dice el Señor estas palabras. Ya lo sabemos de memoria, pero vamos a leerlo, este texto. Jeremías 33, versículo 3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Para aquellos que piensan o que dicen: no, es que la Biblia es muy difícil de entender. Bueno, Dios dice: ora, clama a mí y yo te voy a responder y te voy a enseñar, amén, cosas grandes y ocultas que quizás tú no entiendas de la palabra de mi palabra, dice el Señor. Yo te voy a enseñar, dice el Señor. Por eso es necesario orar a Dios. Salmo 32, versículo 8 dice estas palabras hablando del entendimiento. Vea conmigo Salmo 32, 8. Dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Dice el Señor: yo te voy a hacer entender, te voy a abrir el entendimiento. Es necesario orar a Dios, iglesia. Cada cristiano debe de orar a Dios: Señor, ayúdame, quiero leer tu palabra, ayúdame, Señor, ilumíname. Yo, amén, muchas veces, mis primeros años, siempre antes de leer la Biblia me ponía a orar, ¿verdad? Oraba, y Dios, amén, me mostraba muchas cosas. Efesios capítulo 1, también Efesios 1, el apóstol Pablo escribe acerca del entendimiento aquí. Efesios 1, versículos 17 y 18 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Dice: para que Dios, el Dios, dice, de nuestro Señor Jesucristo, les dé entendimiento, dice, para que Él les dé sabiduría y puedan entender, que alumbren sus ojos y puedan entender. Entonces, lo primero, ¿cómo cultivar el hambre por la palabra de Dios? Lo primero es orar a Dios, iglesia, en esta noche. Lo segundo es hacer a un lado las distracciones. Y esto es muy importante, las distracciones. Estamos en la generación, ¿verdad?, de las distracciones, ¿verdad? La tecnología, las redes sociales, el internet, la televisión, los juegos, los entretenimientos, iglesia. Esto ha estado, amén, atrapando al pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo, el entretenimiento. Y por causa de ese entretenimiento o estas distracciones, muchos cristianos han dejado de leer la Biblia, han dejado de estudiar la palabra de Dios.
Ay, pastor, es que me aburro y no hay yo qué hacer y me pongo a matar el tiempo, dicen muchos. Viendo la tele y pues es que me aburro. Bueno, ¿por qué se aburren? Porque no están, ¿verdad?, estudiando, leyendo su Biblia esta noche. Hermano, hermana, tiene usted que resistir la tentación del entretenimiento, tomar dominio. Esto tiene que ver con la disciplina esta noche. O sea, la disciplina es algo tan fuerte, ¿verdad? Las distracciones, cosas que nos distraen. Y aquí donde nosotros tenemos que poner primero, ¿verdad? Ok, voy a antes de meterme a las redes sociales, a internet, antes de eso voy a leer la Biblia. Me voy a someter, primero voy a estudiar la Biblia, antes de todo. Sí se puede. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero disciplina. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 9 acerca de la disciplina. 1 Corintios 9, 25 al 27. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Está hablando de la abstinencia. Dice el versículo 26, así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Está hablando de la disciplina, iglesia. Así que hay que hacer a un lado las distracciones para poder cultivar el hambre por la palabra de Dios. Tercero, empezar a leer. Ese es el tercer paso. Lea la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Propóngase leerla todos los días hasta que la termine. No importa si la lee en un año y medio, en 2 años o en 3 años. Léase. Pero haga usted el compromiso, ¿verdad?, de leerla toda, desde Génesis hasta que la termine. Ustedes somos tentados cuando llegamos a esos libros, ¿no? Como dice el pastor aquí, esos libros, ¿verdad?, de donde son puras generaciones. Somos tentados a pasarnos esos capítulos, pero no, hay que leerlos, porque es la Biblia, es la palabra de Dios. Cuando llegamos a todas las generaciones, el libro de Números, ¿verdad?,